tenemos en línea una de las autoras del libro Argentina Innovadora, que es la senadora de la Nación y legisladora porteña, mandato cumplido, María Eugenia Estensoro. María Eugenia, Álvaro Sicarelli te saluda, muy buenos días. ¿Cómo estás, Álvaro? Un gusto escucharte y gracias por atendernos y brindarnos tu tiempo. María Eugenia, yo releyendo el libro muy atentamente y la verdad en un país que se debate tanto en el cortoplacismo, me gustaría preguntarte si realmente Argentina puede transformarse en una potencia de la innovación al nivel de las grandes economías del mundo, ¿no? Pues uno cuando habla de innovación se refiere a Corea del Sur, Japón, Silicon Valley en Estados Unidos. ¿Argentina tiene la potencialidad y los recursos, tanto materiales como humanos, para poder aspirar a estar en ese concierto de naciones innovadoras? Bueno, cuando hablamos, una cosa es Estados Unidos, viste que es una gran potencia, otra cosa es Corea del Sur, que es un país que estuvo arrasada por la guerra hasta 1950, un país que era pobrísimo en el sudeste asiático y que decidió hace unos años convertirse en un país líder en tecnología, ¿no? Y bueno, hoy el 70% de sus exportaciones es de tecnología. Entonces, Corea era un país infinitamente más pobre que la Argentina en el año 1960, 1970, y hoy tiene un PBI que es el doble del nuestro, per cápita, ¿no? Entonces, si lo pudo hacer Corea del Sur, con Silvia Neistat nos preguntamos por qué nosotros no. Simplemente que ellos tuvieron una visión de a dónde querían ir. Habían perdido la revolución industrial del siglo XX, y decidieron ya en los años 70 ya se vislumbraba esta revolución tecnológica en la que estamos cambiando ya no solamente, no es una revolución tecnológica solamente, ahora estamos cambiando de civilización, va a ser todo muy distinto en los próximos 10, 20, 30 años. Entonces los países que se anticiparon, como Corea del Sur, otro gran ejemplo es Israel. Israel era un pequeño país que recién se crea en 1947, 48 creo que es, 48. ¿no? Y hasta los años 60, 70, en realidad su gran atractivo era que había logrado hacer estas granjas, los kibbutz, cooperativas en medio del desierto, había logrado irrigar, ¿no? Desalinizando el Mar Muerto y agua del Mar Muerto y creando este vergel donde lo que exportaban y producían básicamente eran naranjas y flores, y eso ya llamaba la atención del milagro israelí, y hoy es otro de los grandes de los países que más tecnología producen, exportan y que generan innovación en este mundo complicado y donde la innovación y la ciencia y el conocimiento es la riqueza de las naciones. Ya no son las materias primas, sino es el conocimiento y la ciencia y la tecnología aplicada a la producción. Bueno, estos países se dieron cuenta en los años 70 que el mundo cambiaba y tuvieron una visión de país. Nosotros en nuestro libro Argentina Innovadora lo que quisimos fue primero investigar si la Argentina podía ser un polo de innovación para la economía global, como Israel es en Medio Oriente o como Corea del Sur en Asia, si la Argentina podía ser el polo de innovación de Latinoamérica. Y con esa hipótesis hicimos esta investigación porque en los últimos 20 años, ahora esto no sé si los oyentes están al tanto, en los últimos 20 años, que fueron años durísimos para la Argentina, desde el finales de los 90, el 2001, el cepo, la inflación, estuvimos en default, desconectados del mundo, sin financiamiento externo. Bueno, las principales empresas de tecnología de Latinoamérica, las que más se destacan y los emprendedores que más se destacan son los argentinos. Claro, es el caso, vos hablás de los famosos unicornios, ¿no? De los cuales... Ellos son los más, ellos son los paradigmáticos, ¿no? Mercado Libre, Despegar.com, Globant, la principal empresa de desarrollo de software e innovación de Latinoamérica, que exporta a todo el mundo y que es también líder en Estados Unidos, o OLX, que es el principal sitio de internet de clasificados en la India, pero todo se hace en el Bajo Belgrano y en muchos de los grandes países de Asia. Bueno, esos son las empresas más grandes, pero ya hay una empresa Bioceres
que es una empresa que está radicada en Rosario y que está esperando salir a la bolsa de Nueva York para ser una empresa realmente con financiamiento global, que lo que ha hecho es productores rurales, en el peor momento de la Argentina, el 2001, decidieron empezar a ver qué había en los laboratorios científicos, en las universidades públicas, en el CONICET, de innovaciones que estuvieran creando los científicos, y ver ese tránsito tan difícil de convertir, como decía, la innovación y el conocimiento en riqueza. Y bueno, han desarrollado varios productos. Uno es una semilla resistente a la sequía, que ya ha sido patentada acá en Estados Unidos, ha sido aprobada y se espera que las autoridades sanitarias de China la aprueben, y entonces sería una gran revolución en la producción agrícola. Bueno, Bioceres también puede ser una de las próximas, la primera empresa de Latinoamérica de biotecnología. Somos líderes como decías, en la generación y en la producción de centrales nucleares con aplicaciones pacíficas, como la medicina, los estudios médicos, el INVAP. Entonces, tenemos una gran capacidad, nuestros científicos realmente se destacan, no solamente en Latinoamérica, en Iberoamérica. Somos el único país de Hispanoamérica que tiene 3 premios Nobel en ciencias. España no tiene empresas de tecnología de más de 1.000 millones, de evaluación de más de 1.000 millones de dólares como la Argentina, y tampoco tiene 3 premios Nobel en ciencia. Entonces, tenemos todavía, a pesar de todos los desaguisados que logramos hacer en nuestro día a día, todavía tenemos ventajas para poder proponernos una meta ambiciosa, como es pensar en el mediano y largo plazo y decir, en 20 años nosotros queremos ser el polo de innovación de Latinoamérica. Sí, te estaba escuchando y pensaba en algo que me parece a veces siempre es la falencia en Argentina, que tiene que ver con la coordinación de los sectores y los recursos. Porque vos hablas por un lado del capital humano, por el otro hablas el financiamiento o los recursos financieros, y por otro lado, ¿quién debería amalgamar todo esto, no? Que intuyo en Corea del Sur, como lo fue en Israel o como lo habrá sido en otros países, habrá sido el Estado. Sí, el gobierno tiene que tener una política activa, eso es muy importante, y una visión, formular una visión de país. Nosotros, la Argentina sigue dependiendo de la buena cosecha. Este año es un drama porque la sequía hizo que perdiéramos, no sé si son 5.000 millones o 6.000 millones de dólares de la cosecha, y eso ha impactado enormemente en las finanzas y estamos sufriendo ese tema. Pero es porque seguimos con un modelo productivo muy similar al del siglo XIX. Sí, el modelo agroexportador de la generación del 80 no por culpa casi. de los productores agrícolas. Por suerte tenemos productores agrícolas que han sabido renovarse y que siguen siendo, en el tema de la agricultura, siguen siendo de los mejores del mundo, porque han innovado. Pero eso más allá de las políticas, a pesar de las políticas del Estado, ¿no? Entonces, pero necesitamos que no solamente el gobierno, los empresarios y los sindicatos, porque acá hay que hacer una gran reconversión de recursos humanos. Claro, del modelo de trabajo en Argentina. Hay muchos estudios que ya validan, y hay un libro reciente de Eduardo Levi Yeyati, que ha estudiado el tema a nivel global y cómo eso qué es lo que puede pasar en Argentina. Ya se sabe que en los próximos 10, 20, 30 años es inminente, gran parte de los trabajos que conocemos hoy van a ser automatizados, sustituidos por máquinas, robots, como viene pasando desde la década del 70, y se estima que el 50 o 60% de los trabajos que conocemos hoy no van a existir. Entonces, desde los camiones autoconducidos, ¿no? Hasta también hay ahora robots que pueden escribir crónicas periodísticas mejores que los humanos, y también hay máquinas o computadoras con inteligencia artificial que pueden hacer análisis legal y poder analizar textos jurídicos y antecedentes mucho más rápido y con más precisión que los abogados. Entonces hay un montón de tareas que hoy se hacen de manera manual,
que se van a hacer con inteligencia artificial y automatización. Bueno, ¿nos estamos preparando para esto? Bueno, Cuando nosotros vemos la educación en ruinas y lo único que se discute es el salario y no que nuestros alumnos no aprenden y no se están preparando, especialmente en los sectores medios y bajos, que son los que no terminan el secundario. Nos estamos preparando para un mundo muy, muy desafiante. Entonces, por eso creo que tiene que haber una visión, tenemos que levantar la cabeza de la coyuntura, del dólar, del déficit, eso hay que resolverlo, pero no puede ser nuestro único pan de cada día, porque entonces nos ahogamos en ese pozo y nunca pensamos en el día después, y por eso la Argentina está en decadencia desde hace tantas décadas. Esa es nuestra visión, y lo que tenemos la buena noticia, después de haber analizado a un montón de emprendedores que un día dijeron, saben, en el peor momento de la Argentina, Álvaro, en el 97, 98, 99, 2000, 2001, 2003, 2005, 2010, cuando realmente la Argentina se vino abajo, después empezó a resurgir, pero quedó encerrada en un cepo. Ellos dijeron, estamos hartos, queremos pensar en grande. Eran hijos de un país fracasado, pero levantaron la cabeza, fueron muy audaces, pero también con mucho conocimiento de lo que pasaba en el mundo, y decidieron crear multinacionales argentinas desde la Argentina, sin irse a otro país a vivir. Y lo hicieron, entonces, y los expertos internacionales que hemos consultado en Nueva York, en Washington y en California nos dicen, no hay emprendedores como los argentinos hoy en Latinoamérica. Bueno, es un capital enorme que lo tenemos que aprovechar. Yo, si mal no recuerdo, durante muchos años ejerciste la profesión del periodismo y fuiste como... Yo soy periodista. Sos periodista en tu formación. Sí. Por lo cual, yo a veces cuando veo los debates que se prestan en los medios de comunicación y los temas que instalan los comunicadores o los formadores de opinión, hoy, por ejemplo, en el campo de las políticas públicas o de la economía, casi hay un debate binario, ¿no? Entre más intervencionismo o no dejar a merced de el mercado las decisiones más importantes de la economía, ¿no? Una especie de, ¿viste? Hoy se sabe que el cerebro, ¿no? Nosotros, nuestros pensamientos, esto ya las neurociencias, el 95% de lo que pensamos todos los días es involuntario, ¿no? Y nuestros amores y nuestras fobias se refuerzan con sustancias químicas que emitimos cada vez que pensamos eso, y entonces nuestros prejuicios se refuerzan, y los argentinos estamos enamorados de una pelea binaria entre solo el mercado o solo el Estado, ¿no? Y en realidad es mercado y Estado en una integración positiva, y tratar de trascender, pero nosotros tenemos esa lógica que está ahí, y todo se analiza, vivimos desde hace décadas en esa pelea, casi desde federales y unitarios, y es muy difícil salir de eso, porque como hay una adicción a esas miradas, ¿no? Pero hay una ignorancia enorme de lo que está pasando en el mundo y lo que ha pasado. Nosotros en esa discusión estamos, si Estado o mercado, ¿viste? Estamos hace décadas, y el país lo único que ha generado es más pobreza y más pobreza. Clarísimo. Y no se podría anhelar llegar a estas metas de desarrollo en materia de innovación sin una visión integradora entre mercado y Estado. Es casi imposible pensarlo. Es un trabajo en conjunto. Primero fijarse, decir, hay un bien superior que es una visión del país en el siglo XXI que no tenemos, porque la obra pública o el déficit fiscal o el dólar no puede ser, no es la visión de país. Tampoco lo nacional y popular, ¿no? Al ritmo de la marcha peronista de los años 50. El mundo es totalmente diferente a la época de Perón, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver qué pasa cuando en los diarios, hablando de la prensa, en los diarios uno ve todo lo que está pasando, que estamos nosotros discutiendo el aborto. Sí. En Silicon Valley, en la Universidad de Stanford, un genetista y profesor de bioética escribió un libro que se llama El fin del sexo, donde dice que dentro de 20 o 30 años las personas ya no van a tener sexo para procrear, sino que van a ir a una clínica genética y del tejido de la piel y se van a generar el esperma y los óvulos, y después se le van a presentar al futuro papá o mamá, a la persona que haya ido, una bandeja con varios embriones, y va a elegir cuál quiere, si quiere el más alto, el más bajo, rubio, con tendencia bueno para el fútbol, o bueno para las ciencias, o
o solidario, ¿no? Y así se van a hacer bebés de diseño. Bueno, eso es lo que está discutiendo el mundo. A mí me parece atroz, pero... Sí, claro, eso casi la eugenesia parece. ¿Perdón? Parece eugenésico. Parece eugenético. Pero ya la ciencia lo está permitiendo y nosotros estamos yendo, por eso se habla que estamos frente a un cambio de civilización. Y nosotros discutimos cosas de los años 70. Claro, exactamente. Entonces, eso es lo que quiero decir. Estamos muy atrasados, pero el mundo no va lento, va rápido. Claro, entonces, sí, todos nuestros problemas se van a acentuar si no paramos la pelota. Tenemos unos que arreglen el día a día, pero otros tenemos que pensar el mediano y largo plazo. Y la buena noticia, y el libro que Argentina Innovadora, que yo les recomiendo a todos que lo lean, especialmente en este momento, muestra que la Argentina tiene un gran potencial. Mira, uno de los momentos más emocionantes, Álvaro, fue cuando aterrizamos en la Pampa gringa, en Santa Fe, en Sunchales, un pueblito de 25.000 habitantes. Y ahí fuimos a ver la primera incubadora de base científica y tecnológica de Latinoamérica. Claro. Es tan impresionante lo que están haciendo. Esta es una incubadora que Sancor Seguros creó para darle futuro a esta región. Entonces, a emprendedores que tienen proyectos de ciencia y tecnología que pueden ser para la región o para el mundo, para la región, digo, Latinoamérica o global, los acompañan, los financian con hasta $500.000 y los acompañan a también buscar el camino del laboratorio al mercado global, ¿no? Clarísimo. Bueno, ya hay investigadores, he visto familias de investigadores del Instituto Leluar de Buenos Aires que se están mudando a Santa Fe, a Sunchales, 25.000 habitantes, de Bahía Blanca. Ahora hay un investigador uruguayo del Instituto Pasteur que se está mudando a Sunchales, Santa Fe, 25.000 habitantes. Claro, y una experiencia que casi es desconocida para el gran público argentino. Lo que digo, la gente de Sunchales y de Sancor Seguros, que no invirtió un montón de dinero, $20 millones, pero tampoco es algo imposible. Nosotros gastamos $20 millones en un montón de cosas que se van y nadie sabe a dónde se fue. Y están creando un polo de desarrollo científico-tecnológico y dándole futuro a esa comunidad. Entonces, ese es el espíritu que tenemos que ver. Gente que, no solamente el gobierno, sino también los empresarios o los científicos. Cuando uno va a los laboratorios o uno va al Balseiro, al INVAP y ve personas o el otro día estuve con Gabriel Rabinovich, el científico cordobés que ahora es miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y ha desarrollado todo una proteína que puede curar varios tipos de cáncer. Y el equipo, son gente que tiene conocimientos altísimos, no tiene soberbia, trabaja en equipo, anda con el delantal, ¿no? Y no anda en estas locuras de si el mercado o el Estado sí, en las discusiones binarias que nos si estancan, hacemos ¿no? Solo la Argentina. Por ejemplo, Rabinovich tiene gran orgullo de haber hecho toda su carrera en la Universidad Pública Argentina, el posgrado, todo, pero con un conocimiento fenomenal de lo que pasa en el mundo, claro. ¿No? Es decir, me quedo acá y me cierro al mundo, como decía Cristina, no tengo idea de lo que pasa afuera y vivimos aislados, ¿no? Defendemos lo nuestro, pero con gran conciencia de cómo es el mundo para poder competir y producir y generar riqueza. Tal cual. Entonces, María Eugenia, perdóname que te tenga que interrumpir porque tengo que entregar el programa, pero muy brevemente agradecerte esta participación. Me gustaría, seguramente ahora con la discusión del presupuesto también se va a hablar del tema del presupuesto destinado a ciencia, tecnología y a innovación por parte del Ejecutivo. Seguramente esto va a ser un debate fuerte si hay ajuste o no, y me gustaría que en el transcurso de este debate nos volvamos a comunicar para ver, bueno, cómo el Estado argentino para el año 2019-2020 encara la política, por lo menos pública, en esta área. Bueno, me parece una muy buena propuesta. María Eugenia, te queremos agradecer de todo corazón todo tu tiempo y una claridad meridiana para debatir este tema que claramente es el tema que va a encaminar a la Argentina al futuro. Te agradecemos muchísimo desde la semana. Hasta luego, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo.